Ok, pensemos en esto. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, ¿eh? Ahora se está convirtiendo en un verdadero socio creativo. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo esta alianza está, bueno, revolucionando el diseño instruccional y permitiendo crear materiales de aprendizaje mucho más innovadores y accesibles para todos. Y acá llegamos al dilema de siempre, ¿no? El que tienen muchísimos educadores y diseñadores. ¿Cómo le hacemos para crear materiales que de verdad impacten, que conecten con los estudiantes, pero sin tener que ser un genio de la computación o dominar programas súper complejos? Es un desafío y uno muy real, la verdad. Bueno, para empezar a resolver esa pregunta, primero tenemos que entender de qué tamaño es el desafío. Porque, a ver, un buen diseño va muchísimo más allá de solo juntar materiales para una clase. Justo a eso me refiero. El diseño instruccional es en esencia la arquitectura de toda la experiencia de aprendizaje. O sea, no se trata solo de qué se enseña, sino de cómo se entiende y se procesa esa información. Es un proceso, digamos, mucho más estratégico, mucho más profundo. Y claro, esa estrategia tiene un montón de variables a considerar. Hay que pensar en la experiencia de aprendizaje de principio a fin, en cómo se adapta a diferentes estilos cognitivos de los estudiantes, asegurarse de que la pedagogía sea súper clara y, sobre todo, acompañar a la persona para que de verdad entienda el contenido. Son un montón de piezas que tienen que encajar. Y bueno, frente a este escenario que parece súper complejo, de repente aparece un aliado inteligente. Y aquí, justo aquí, es donde entra la inteligencia artificial, pero ojo, no como una herramienta más, sino como un socio creativo de verdad. Y este es el punto clave, ¿eh? La IA funciona como una aliada. No viene a reemplazar la creatividad de nadie, para nada. Al contrario, viene a potenciarla, a funcionar como un catalizador, por así decirlo, para generar ideas y recursos que tengan mucho más sentido. A ver, pensemos en el contraste para que quede claro. Por un lado, tenemos a un diseñador trabajando solo, ¿no? Limitado por el tiempo, las herramientas que conoce, su propia creatividad. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando colabora con una IA? Bueno, el proceso se transforma por completo. La generación de ideas se acelera, de repente se pueden crear recursos visuales súper potentes sin tanto esfuerzo y hasta el desarrollo de materiales interactivos se vuelve mucho más simple. El salto es gigante. Ok, pero todo esto suena muy bien en teoría. ¿Cómo se ve en la práctica? Pues se trata de darle vida a las ideas, de hacer que el aprendizaje sea algo que de verdad importe, que sea significativo. Miren, esta frase lo dice todo, de verdad. El objetivo final no es solo ser más rápido o más eficiente. No, el verdadero propósito es crear materiales que hagan que las clases tengan otro peso, que sean más relevantes, que dejen una huella real en el aprendizaje. ¿Y de qué tipo de materiales estamos hablando? El abanico es bastante amplio. Piensen en guías de estudio súper detalladas que antes tomaban horas y horas o presentaciones con un visual increíble, infografías que explican temas complejos de forma súper sencilla e incluso recursos interactivos que hacen que los estudiantes participen activamente. Claro, la pregunta del millón es ¿cómo se aprovecha todo este potencial sin terminar perdido en un mar de tecnicismos? La respuesta está en un proceso guiado, un paso a paso. Y la verdad es que el proceso es mucho más sencillo de lo que parece. A ver, se empieza entrando al asistente de diseño, después se elige qué tipo de material se quiere crear. Y a partir de ahí es casi como una conversación, solo hay que seguir las indicaciones que va dando el sistema. Al final, la herramienta da un borrador, un primer borrador del contenido, ya listo para ser ajustado y recibir un toque personal. Entonces, en resumen, el mensaje es súper claro. Se trata de fortalecer esa capacidad de crear materiales didácticos que sean innovadores, que sean accesibles, y todo sin la barrera de las herramientas complejas. Básicamente, pone el buen diseño instruccional al alcance de muchísima más gente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es fascinante para el futuro. Si la tecnología se empieza a encargar de la parte compleja, de lo técnico, ¿qué nuevas fronteras pedagógicas podemos empezar a explorar? O sea, ¿qué nuevas formas de enseñar y de aprender están ahora a nuestro alcance? El potencial, la verdad, es inmenso.